vamos allá. Bueno, 5 personajes que parecen débiles, pero son muy poderosos. Vamos a ver cuál me mete. De que las apariencias engañan, y es que hay muchísimos personajes que en sus primeras apariciones parecen muy débiles, que literalmente son como palillos de dientes que podrías derribar de un soplido, pero que realmente tienen un poder oculto o una transformación que cuando la sacan se convierten en los más fuertes de toda la serie. Así que hoy veremos a 5 personajes que pueden ser gritones, llorones, poco musculosos, que no tienen absolutamente nada de aura y no parecen que vayan a ganar ni una sola pelea, pero que cuando se ponen en serio... ¿Cuáles va a meter por aquí? La rompen por completo y se convierten en auténticos monstruos. Vamos allá. Puesto número 5. Antes de introducirte a este personaje, tengo que avisarte de que puede que me lleve una funa legendaria en internet, porque es un personaje de One Piece, y One Piece es una serie que tu tío Jäger se ha visto la friolera de 100 capítulos. ¿Qué tú dirías en cualquier otra serie? Oye, 100 capítulos, vaya locura, tío Jäger. Ya, pero es que tiene 1000 y pico. Entonces... Mor cuenta... Hostia, Mor es muy buen personaje para este vídeo, Hostia, Mor es el candidato perfecto para... No lo va a meter porque... Que yo sepa, el tío Jäger anime solo mete animes. Pero, hostia, Mor es muy buen candidato. De hecho, si hace una segunda parte, yo le recomiendo meter a Mor de Madagascar. No os veis esto. Mor lo metería, Entonces, como si no me hubiera visto absolutamente nada. Pero creo que con lo que llevo visto de este anime ya me puedo hacer a la idea y meterlo en este vídeo. Por no alargarla mucho... Nah, Usopp sigue siendo una puta mierda. En plan, yo Usopp es un personaje que después de Wano pasé a odiar. Para mí, pero completamente, pasé a odiar. Ya es un personaje que no respeto, no nada. Cero. Es absoluta mierda. Pero absoluta mierda. Zeno, no, yo Zeno no lo metería. Pero yo no lo metería porque... Para mí el concepto Dios adorable destructor es diferente. Porque es como Dios adorable. Dios adorable es como un cliché ya de por sí, ¿sabes? ¿Por qué he dejado de escucharlo? Estamos hablando del comandante, el legendario. En el mundo del anime se lleva muchísimo eso de que las apariencias engañan. En el mundo del anime se lleva muchísimo eso de la idea y meterlo en... Porque a veces... Che, solo me pasa en directo, es impresionante. Un segundo. No. Y solo en directo, tío. ¿Qué pasó? Porque he dejado de escucharlo, coño. En este vídeo. Por no alargarla mucho, estamos hablando del comandante, el legendario, mi ídolo absoluto, Usopp. Usopp es un personaje... Usopp es una mierda. Para Usopp, de verdad, es una mierda. Que al menos en los 100 episodios que yo he visto, parece un humano 100% normal. Un tipo que no tiene ningún tipo de habilidad especial más allá de manejar un tirachinas, que tampoco se ha comido ninguna fruta, que no tiene un haki de esos que todavía no he visto en la serie. A ver, llega a ser algo fuerte, sí que es verdad. Tiene haki de observación. Pero bueno, aparte de eso... Y que básicamente no parece ningún tipo que vaya a ganar una sola pelea, pero por algún motivo el Capitán Luffy lo seleccionó para su tripulación. Y es porque es uno de esos personajes... A lo mejor lo metería un poco en la misma categoría que Zeno, pero no tanto porque no es un dios hasta donde sé yo. Es que aparentemente es muy débil y es un cobarde. Y si alguien te dijera eso, pues no estaría desacertado del todo. Pero también es un personaje que en los momentos críticos, donde tiene que defender a sus amigos o donde básicamente tiene que dar la cara para ganar una situación de vida o muerte, el tipo está ahí y se la va. No. Con Wano se demostró que no. Que es un cobarde. Hostia, es que de verdad odié esa escena, tío. Ahí Oda se cargó 25 años de personaje. Por completo. Pero este puede ser un poquito trampa, porque aquí lo que no valoraré de Usopp es que tenga un tipo de poder legendario que se mete dentro de su interior y solo aparece en algunas situaciones. No, realmente sus poderes simplemente radican en tener ciertas bolas en su tirachina que pueden tener como habilidades distintas. Por ejemplo, que te echen un poquito de pimienta o que te pinten la... Eso va por el capítulo 100. Después tiene como semillas raras que hacen cosas. Cara, ya digo, los 100 episodios que llevo visto, que no es mucho. Pero quitando todo eso, que está muy guay y también es un poco meme, a mí lo que verdaderamente me llama la atención de Usopp es su resistencia. Y es que cuando estaba yo tranquilito con mis palomitas en casa viendo One Piece, lo flipé, sobre todo... Oye, pero ¿qué es lo que pasa con esos personajes? Yo creo que hay un problema, ¿no? Porque desde el minuto 1 tú ya sabes que es fuerte, Kana, porque tú desde el minuto 1 que aparece sabes que es un dragón y por lo tanto sabes que es poderoso, ¿no? Pero bueno, sí, parece débil, pero bueno, parece débil... Supongo. Todo en uno de los primeros arcos, creo que es el arco de Arlong, ya sabéis, el de los tritones, porque se nos da una información muy clave. Y es que parece ser que esa raza es como un por 10 de veces de la raza humana. Es decir, que son 10 veces más fuerte que nosotros y que básicamente de un dedo deberían reventarnos. Y como digo, la premisa es que Usopp es un humano totalmente normal. Pues aunque no lo tengo muy fresco, resulta que Usopp se acaba enfrentando a un tritón. Y ya sabéis, la pelea pues acaba siendo un poco meme, porque Usopp se come 25 millones de palizas como siempre, pero la cosa es que más o menos utilizando un poco de estrategia con sus tirachinas y con una resistencia legendaria, acaba más o menos ganando esa pelea, por no decir que la gana. Y recordemos que se está enfrentando como si tú te enfrentases en la selva contra un... Es verdad que hay que decirlo todo, que el Gyojin este te sudaba los huevos. Era como el extra que le pusieron a Usopp, ¿sabes? Buenas, más 25.
Los pingüinos de Madagascar. Gorila. Pero sinceramente a tu tío Jäger no es ese el momento la abuela que me ha sorprendido. Y es que la abuela de Madagascar. Donde verdaderamente yo ya lo flipé y dije, tío, ¿esto o son dibujitos animados como los que yo veía de pequeño o es que Usopp tiene algún tipo de poder en serio y a mí no me lo han dicho todavía? Y es cuando el tipo se tanqueó un martillazo que creo que pesaba toneladas en la saga de Alabasta. Déjame explicártelo de forma... Pero eso fue la nariz que la amortiguó, ¿sabes? Simple. Uno de los secuaces de Crocodile, no recuerdo cómo se llamaba. Se ha visto, lo ha dicho, ha visto solo los 100 primeros capítulos. Ya sabéis que en su organización tenían como una especie de número. 100 primeros capítulos, ¿qué es? ¿Hasta la basta? No será mucho más, ¿no? Yo qué sé, el capítulo 100 de One Piece, ¿cuál es? ¿Sabes? Mor, sí, Mor lo han comentado mucho. Mor es el ejemplo perfecto para este vídeo. Pues si hago alguna vez una parte de estos, si hago yo un vídeo de este estilo, se lo robo. Veto a Mor de calle, pero Mor top 1 indiscutible. Indicaba lo fuerte que era, pues él era un poco de lo más poderoso. Es un tipo así gordito que tenía un martillo y como dice el propio personaje de la serie, ese martillo podía pesar toneladas. Aplícale encima la fuerza que podía tener el propio personaje y básicamente Usopp se tanquea un martillazo entero y no muere, sino que evidentemente se queda reventado en la mierda, pero el tipo a los 2 capítulos está andando tan campante. Así que por callarnos la boca a todos, mostrar una resistencia legendaria y tener unos huevazos del tamaño de la luna, Usopp se lleva el puesto número 5. No los tiene, lamentablemente. Puesto número 4. Sinceramente no tenía pensado meter a ningún protagonista en este top, ya que meter a un protagonista en los top es como que me da un poquito de cringe, es como demasiado evidente. Pero creo que este es un personaje que se puede adaptar muy bien a este concepto. Y... sí, a ver, parece débil. Pero a ver, pero es que cuando Deku parece débil, es débil de verdad. Quiero decir, Deku una vez ya tiene el queer, tan débil no parece. Por mucho que me meta yo con Deku, Deku una vez lleva el año de entrenamiento, al menos está fibrado, ¿sabes? No está súper musculado, pero al menos está fibrado. Y sí, me vais a decir, tío Jäger, todos los protagonistas parecen débiles al principio, luego son fuertes, sí, ya. Pero este personaje vamos lo lleva más por el estilo de combate físico. De Deku. El Naruto de pelo verde, quiero decir, Deku, es un protagonista de esos que, pues como muchísimos, en el capítulo número 1 es súper débil. Un humano normal que no tiene poderes y que encima tiene una personalidad bastante acobardada, miedica, ya sabéis. Aunque luego lo de la cobardía es algo que yo discuto bastante, porque si luego en las situaciones en las que debes demostrar lo valiente que eres valiente, entonces para mí no eres cobarde. Pero... la línea entre valiente y imbécil para mí es muy fina, ¿sabes? Hay momentos que en vez de actuar de valiente actúas de imbécil, ¿sabes? Como cuando los héroes le recriminan por haber intentado salvar a Bakugo. Ahí para mí no es valiente, es ser gilipollas. Pero bueno, eso es cosa mía. Pero bueno, tu tío Jäger desvariando. A lo que voy es que el tipo parece muy débil, pero rápidamente tendría el poder de All Might. Esto nos llevaría a tener una de las mejores contradicciones e ironías de la historia del anime. Y es que Deku vive en un mundo en el que tiene un poder o un don hasta mi abuela. Y que él no lo tenga, evidencia... Deku parece adicto al fentanilo. Hostia, esa me ha gustado. Deku adicto al fentanilo. ¿No habrá algún fanfic sobre eso, tío? Que tiene muchísima mala suerte. Así que todo eso contrasta con que a un tipo sin poder y totalmente normalucho se le dé el poder más fuerte de toda la serie, el One for All. Claro que si te estoy diciendo todo esto, entonces tú dirás, pero tío Jäger, ¿por qué me estás metiendo a un tipo que tiene el poder más tocho de todo su universo? Por cierto, el directo que no hicimos ayer largo, lo dejaremos para este domingo. Si no pasa nada y si llevo bien los vídeos. Lo único bueno es que ayer, cuando volvió la luz, me sirvió para avanzar el vídeo para mañana, que ya está casi hecho. Creo que os va a gustar, ¿eh? Es la parte 2 de técnicas rotas del anime. Y he metido alguna técnica que dices tú, ¿pero esto qué es? Como un personaje que parece débil pero luego es fuerte. Pues porque literalmente su personalidad no cambia ni un ápice en muchísimos episodios teniendo ya ese poder. En lo que respecta a su apariencia, Deku parece simplemente un adolescente normal y bastante bulineable de su edad. Ya que sí, el tipo mejora un poco su forma física en ese mini arco de entrenamiento con All Might, pero no parece nada del otro mundo. Además... se fibra bastante, ¿no? Para tener 14, 15 años siendo japonés. Que siempre va como muy cascado, tiene muchísimas heridas del combate y esto no hace sino evidenciar que está bastante debilucho, que no te ganaría una pelea. Pero lo más loco que vas a escuchar es que aun teniendo el maldito One for All, él sigue siendo súper humilde. Es decir, que puede venir cualquier personaje NPC con un poder que a lo mejor sea echar una llamita por el dedo, que Deku va a ser súper humilde y buena onda con él. Es decir, que en ningún momento va a parecer que tiene el poder que luego realmente tiene. Pero como de esa película, madre que me parió. En todo este punto tú dirás, vale, seguro que a este tío le parece que Deku es un llorón y venga, NPC de internet que odia a Deku y odia a Boku no Hero Academia. Pues para nada. Me parece que esa personalidad contrasta perfectamente con lo que es ser un héroe. Y es que Deku lo demuestra a la perfección. Tiene un gran poder que, como decía el tío Ben, es una gran responsabilidad, pero solo lo utiliza en todo su esplendor contra los villanos, contra el resto de la población y sobre todo contra la gente a la que tendría que salvar. El tipo es muy buena persona. Y eso me encanta para ser un protagonista de este tipo de anime, que va de superhéroes al fin y al cabo. Aunque también te digo, esto no dura durante toda la obra, porque ya sabemos que las últimas temporadas... Sí, no, a ver, y tampoco las últimas temporadas. Es decir, Deku ya es top tier de su clase desde... No inicio porque controla más sus poderes, pero... Después del torneillo yo diría que queda entre los primeros puestos, aunque es verdad que lo hizo con cabeza. Pero bueno,
la inteligencia es parte de ser poderoso, ¿sabes? Y ojo, porque fue ahí donde dropeé Boku no Hero Academia. La verdad que no sé por qué lo hice. Creo que es porque me dio un poquito de cringe la All Might esa, pero bueno, por algo lo haría. En las últimas temporadas tenemos un Deku muy seinen, y ahí ya sí que podríamos decir que sí que parece que tiene el poder que tiene, y que ya no parece débil. Sí, ahí tiene estética más de poderoso, eso sí. Directamente muy poderoso. Así que es un poco contradictorio, pero el de las primeras temporadas es el que aplicaría para este vídeo. Puesto número 3. Tío Jäger hablando de Inazuma Eleven y se la pela. Pues sí, efectivamente. Hostia, Inazuma Eleven, ¿cuál va a meter ahorita? Uf. Tío, me tengo que rever alguna vez Inazuma Eleven o leer el manga o algo. ¿El manga de Inazuma Eleven se parece al anime o son muy diferentes? Te vamos a meter a Inazuma Eleven, un anime Kodomo, ya sabéis, teóricamente para niños, en este canal, porque creo que tiene un... Para niños. De un balón destruiré un multiverso entero y no sé cuántas líneas temporales. Putos japoneses. caso que aplica a la perfección el concepto del vídeo, y no es otro que el de Shaun Frost. Shaun es un personaje... ¿Shaun parecía débil? A ver, aquí peco de olvidar, Inazuma Eleven me lo vi en su momento y recuerdo más los videojuegos que el anime, personalmente. Pero Shaun parecía débil. Hostia, yo lo recuerdo desde el primer momento tocho. A ver si cuando está en el pasado es así. Hombre, débil no, está traumado porque ha perdido a sus padres y a su hermano. Y aparte tiene síndrome de no sé qué, ¿no? Como que tiene la personalidad de su hermano dentro suya. Si no recuerdo mal, corregidme si me equivoco, pero este tiene dos personalidades, que es la suya y la de su hermano. Cuando tiene la suya es defensa, ¿no? O centrocampista, y la del hermano es delantero. Y después como que como que acepta el trauma, lo supera y hay una fusión, por así decirlo, a nivel de técnicas, ¿no? Si no recuerdo mal, del personaje, ¿verdad? Ya digo, que recuerdo más el videojuego que el anime, pero yo recuerdo algo así, ¿no? Y pues sería un buen ejemplo, sí, probablemente. ¿Era delantero desde el principio? Ya no me acuerdo, ¿sabes? Hostia, yo te estoy hablando que yo jugaba Inazuma Eleven en casa de mi abuela con mi primo, ¿sabes? Con la DS pirateada. Obviamente, yo pagar algo. Es defensa y delantero. Que tanto en la serie como en los videojuegos, que por cierto era un friki de eso cuando era pequeño y me lo jugué como 200 veces, se te presenta como un personaje que no tiene demasiados poderes. Ya sabéis, es un anime en el que tus poderes se basan básicamente en lo fuerte que eres capaz de darle al balón jugando al fútbol. Pues en este caso parece simplemente ser un chico debilucho, que de hecho se le encuentra como en una ventisca, muerto de frío, muy pálido y que parece totalmente débil. La cosa es que no recuerdo si en el anime ocurre, pero sí en los videojuegos aparece como una especie de oso o algo así, y básicamente todo el equipo del Raimon se queda totalmente cagado en los pantalones porque aunque seas capaz de meterle un bimbazo a un balón y que salgan llamitas, el hecho ya, técnicamente de una patada deberías destruir a un oso. De que aparezca un oso ya pueden ser palabras mayores, pero de repente parece que un chico va a solucionar esa solución y se da a entender que el oso ha sido derrotado por un chaval jugando al fútbol. Y claro, aunque en ese momento no queda claro del todo, lo que sí nos quedaría claro después es que este tipo fue Shaun, lo cual ya te deja unas sospechas de que algo escondía. Pero bueno, todo esto lleva a los personajes a seguir desconfiándose un poco, dirían, oye, mira, habrá sido una cosa de suerte y ya está, nos hemos librado de ese oso. El puto Kevin, hermano. A mí me molaba el Kevin. El tío de Kevin me encantaba. Y lo que acaban haciendo Aunque el besto personaje es este. ¿Cómo se llamaba ese tío? Echarse un partidillo contra él, donde él jugaría con su equipo y demostraría un poco de lo que es capaz. Pues justo aquí como espectador te caes de la silla porque te das cuenta de una sorpresa totalmente reveladora. Shaun no es que sea débil, sino que es muy fuerte y en dos sentidos. Déjame que te explique de forma simple lo de los dos sentidos. Es que el tipo, aunque parezca un debilucho que ni siquiera le daría un pie a la pelota, realmente es un defensa ultra fuerte en lo que sería su propia personalidad. Es decir, Shaun jugando al fútbol es un defensa buenísimo, que además se puede quitar el balón con muchísima facilidad. Pero es que encima esa no es su versión definitiva. Lo que esconde es terrorífico. Lo que nos daríamos cuenta poco tiempo después, para quienes no hayáis visto Inazuma Eleven, pues es un spoiler gordo, pero bueno, entienden. Qué real. Inazuma Eleven tenía algunas historias ¿no? Bastante duras, ¿no? Este que perdió a toda la familia. El Axel, el Tornado del Fuego, ¿no tenía a la hermana medio moribunda o medio enferma o algo así? Tenía historias bastante turbias, ¿no? Ya te lo voy a decir, es que Shaun tiene dentro la personalidad de su hermano fallecido. Una vuelta que, por cierto, me parece bestial para meterla en un anime Kodomo, porque creo que se implementó muy bien, todos los niños no lo entendimos, no nos traumatizamos y de hecho adoramos más al personaje. Y es que resulta que al tener la personalidad de su hermano dentro, también es capaz de jugar como un delantero, pero no solo como un delantero normal, sino como uno de los mejores delanteros de todo el planeta Tierra. Bajo la fachada de la personalidad de su hermano Aiden, a Shaun se le ponen los ojos naranjas y es capaz de ejecutar la técnica legendaria de la ventisca eterna. Un tiro que, para que te hagas la idea, en ese punto de la serie era como tener
tener los trucos activados porque le ibas a meter a todo Dios, incluso a los alienígenas del momento que estaban rotísimos. Pero la cosa no acaba ahí, porque encima aún le pasaba algo parecido a lo de Deku. Ya no solo que parezca débil en apariencia, sino que en personalidad también hay un gran contraste. Cuando tú lo conoces, el tipo es como humilde, así calladito, un poco tímido, y digamos que como que le tiene miedo a la vida, por decirlo así, pero que cuando toca un balón de fútbol y se convierte en su hermano Aiden, cambia por completo. El tipo es un vacilón, carga, es súper agresivo y básicamente te va a meter 10 goles si puede. Vamos, con decirte que en mi infancia Messi y Cristiano estaban por debajo de Shaun en cuanto a mis ídolos, te lo digo todo. Puesto número 3, clarísimo para él. Puesto número 2. Si hablamos de personajes que parecen débiles, pero realmente... Bueno, me ha gustado este puesto del top, inesperado, cuanto menos un personaje de Inazuma Eleven. Son muy poderosos, hay uno que lo aplica a la perfección y de forma constante en todo su anime, y este es Gohan. Gohan es un personaje que... Sí, sobre todo el Gohan crío, ¿no? Objetivamente es débil, es decir, ya no es que lo parezca, que tú lo veas, en apariencia pues sea un poquito llorón o simplemente parezca un niño, que lo es, sino que realmente es débil. Si le pones un rastreador, el tipo tiene 1 de poder cuando empieza la serie. Pero lo que verdaderamente le da una vuelta al concepto y hace que esté tan elevado en este top es que es fuerte, pero en su interior, es decir, que él al mismo tiempo es débil y fuerte, pero cuando se enfada tiene un poder oculto que hace que se pueda bajar prácticamente a cualquier enemigo de la serie, sobre todo si el Gohan de ese momento está mínimamente entrenado. Pero la cosa... Sí, se ponía como el número 1 en la mayoría de momentos y lo ha vuelto a hacer. Bueno, no el número 1, pero ya me entendéis. No queda ahí, porque la gracia de Gohan es precisamente que él vive en una serie en la que todo su alrededor... No, pero Yamcha sí que es débil dentro de su... Bueno, débil en comparación a otros guerreros. Tiene que esforzarse constantemente por entrenar para hacerse más poderoso, ya que si no serían una hormiga en la escala de trillones y billones de poder, sino que él simplemente es una especie de niño mimado, tanto por el autor como por nosotros los fans, que lo amamos independientemente de lo que pase, que sí, a veces deja de entrenar, a veces, pues yo que sé, no se toma lo suficiente en serio las peleas, pero siempre acaba teniendo ese one shot cuando se cabrea y acaba teniendo o una transformación epiquísima o un ataque que deja roto al enemigo. Pero si lo que quieres es un análisis más calmadito y más detenido de Gohan, en el que me explaye contigo bastante, tengo un vídeo en mi canal que te puede molar mucho, en el que básicamente se lo dediqué a él, o sea, más fanboy no puedo ser. Pero ahora en serio, lo más loco de Gohan es que en Dragon Ball Z podía justificar que el tipo pareciera débil porque, vale, literalmente era un niño. Creo que en la saga de Cell no podía tener más de 12 años y en la saga de Majin Buu no llegaba ni a los 20. O sea que básicamente era un chaval. Pero luego te vas a Dragon Ball Super, donde el tipo ya se ha casado y tiene incluso una hija, y pasa lo mismo, pero de otra forma. Y te digo todo esto porque aquí básicamente el tipo es un científico normal. Es como si fuera un humano que aparte le... Gohan bebé era lunar. Gohan bebé no era lunar, no dominaba técnicas de ki. Han quitado como los músculos para que te des más cuenta todavía de que ahora es débil, pero cuando las cosas se ponen feas, cuando le secuestras a su hija o viene una especie de Cell 2 para reventar el planeta, el tipo se saca el one shot de nuevo. El guionazo máximo, quiero decir, una transformación única suya llamada el Gohan Bestia y se acaba poniendo de nuevo en el pico de la escala de poder. Literalmente, Gohan, eres el padre. Pero si no se lleva el puesto el número 1 es porque hay un personaje que todavía... Hostia, no lo ha puesto. Creía que estábamos en el 1 ya. Es más icónico y yo podría decir que el inventor del concepto de este vídeo lo veremos en el puesto número 1. Puesto número 1. ¿Cuál va a ser? El inventor supremo y Dios todopoderoso, que hay que hablarle de usted y creador. Sí, a ver, sí, Scanner es el tío que más débil puede parecer. Literalmente, más parece un barman. Te está sirviendo la cerveza, ahí todo cagado. Y después gana como 800 kilos de músculo. Y aparte la personalidad, ¿sabes? Lo mejor de Scanner en la P. Yo creo que lo mejor de Scanner, ya fuera de la fuerza y todo esto, es el contraste de personalidad. Creo que es de lo poco que se hizo bien en el Nacho Time High. Ese contraste de débil a fuerte y se nota, ¿sabes? Pero aparte es un fuerte que te está vacilando, pero... Joder, es que vacila también, que dices, me da igual que sea un chulo, porque es que vacila bien, tío. Del concepto de este vídeo no puede ser otro personaje que no sea es como cuando este tío, ¿cómo se llama estos mandamientos? No me acuerdo. Intenta coger el hacha de Scanner y dice, esta hacha está mal hecha, no puedes meter las dos manos, ¿no? Porque creía que era un arma de 2 manos. Sale Scanner y hace normal, es de una mano, coge el hacha y lo parte por la mitad, tío. Y es en plan, nah, basadísimo el puto Scanner. De Nanatsu no Taizai. Aquí voy a soltar un facto muy grande y muy legendario sobre Scanner. Si Scanner fuera en todo momento en esa forma Sunshine en la que el tipo es mega ultra poderoso, el más probablemente de toda la serie, a nadie le gustaría. Sería un personaje aburrido, ultra chetado, que simplemente sería un Gary Stu. Pero resulta que no es así. El tipo es un poco el Yin. Ahí tiene toda la razón, ¿eh? Si Scanner siempre estuviera así, sería una mierda. Y el Yang es capaz de alcanzar esa forma todopoderosa, capaz de bajarse incluso al protagonista de su propia serie, o sea, más huevos que eso, nada. Pero también tiene otra forma en la que es un humano normal, en la que hasta un bandido random de la calle podría cargárselo. Y eso se debe... Pero tiene un buen bigote.
a que el tipo cuenta con el poder del Sunshine. Básicamente, que cuando es de noche y el sol evidentemente no le da, es simplemente un humano normal, como si no tuviera ningún tipo de poder o entrenamiento en su interior. Pero que cuando llega la hora más soleada, sobre todo, el tipo se convierte en un titán gigante repleto de calor, con técnicas rotísimas, capaz de, como digo, bajarse a todo el mundo con el poder del fuego. Este es un contraste tan bien hecho que ¿quién lo decidió de Escanor? Eso es mitiquísimo, ¿sabes? Dos cosas. La primera es que te encanta el personaje, porque en su forma ultra chetada el tipo es mega orgulloso. De hecho, es el león del pecado del orgullo. Pero en su forma humana, digamos que es súper humilde y todo lo contrario. Entonces es gracioso porque se hace el cancherito cuando tiene el poder, pero no cuando no lo tiene. Y eso yo creo que a todo el mundo le encanta porque humanizas al personaje. Pero lo segundo bueno de todo esto es que eres capaz de sentir el peligro, cosa que no pasa con otros personajes de animes que son ultra poderosos y ya, y sabes que casi nunca van a perder o que es imposible bajárselos. En el caso de Escanor no. Sabes que como sea de noche, el tipo la tiene complicadita. Pero eso sí, con Nanatsu me ha pasado algo parecido a lo de Boku no Hero Academia. La dropeé en su momento y me llevé el spoiler legendario de los dioses y me vine bastante abajo. Pray for Escanor. Para el que no lo sepa, ya se lo estará imaginando. Pero bueno, no quiero dar más detalles. Pero ahora a mí me encantaría saber cuál es tu top 5 de personajes que parecen súper débiles, que parecen unos basurillas. Tendría que haber entrado Mor, pero bueno.